La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas provocaron un profundo impacto en España, que llegaba a los últimos años del siglo XVIII en plena decadencia como potencia internacional, inmersa en una crisis económica, social y política que la convirtió en presa fácil para las ambiciones de Napoleón Bonaparte. Tras la primera conmoción provocada por la Revolución, y sobre todo por la ejecución del rey Luis XVI en el año de 1796, España, representada por el primer ministro Manuel Godoy, favorito del rey Carlos IV, volvió a la alianza tradicional en Francia, que había marcado las relaciones internacionales de España desde la instauración de la dinastía borbónica a principios del siglo XVIII. El ejército y la armada españoles se pusieron a disposición de Francia en su intento de neutralizar la influencia británica en Portugal y en el Mediterráneo, lo que condujo a la dolorosa derrota de la batalla naval de Trafalgar en el año de 1805, que marcó el fin del sueño napoleónico de invadir Gran Bretaña. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos sobre esta independencia, la independencia de las colonias españolas, el por qué yo puedo hacer estos programas, porque pues yo viviendo en México soy una de esas colonias españolas o fuimos parte de esas colonias españolas de las que fueron movidas o liberadas a raíz de estas situaciones, de estas circunstancias políticas, sociales que se dio primero con la Revolución Francesa y, como lo comentábamos la semana pasada, con la llegada de Napoleón al poder. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, como les decía, y pues nada, vamos a escuchar nuestro intro y nos metemos de lleno con esto de la independencia de las colonias españolas. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James' Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La corrupción y también la incompetencia de Carlos IV convencieron a Napoleón de convertir España en un estado satélite, colocando en el trono a su hermano José. Con ese objetivo, en 1807 se firmó el Tratado de Fontainebleau, que contemplaba la entrada en España de un ejército francés con el fin de lanzar una invasión conjunta contra Portugal. Pero poco a poco las fuerzas francesas, las tropas francesas, fueron ocupando las ciudades españolas más importantes hasta alcanzar la cifra de más de 70,000 hombres sin mostrar la más mínima intención de atacar a Portugal. Los franceses actuaban más como conquistadores que como aliados, y el malestar popular no hacía más que crecer, hasta que en el 2 de mayo de 1808 estalló en Madrid una revuelta popular ante el rumor de que los franceses intentaban sacar a la familia real de la ciudad. La revuelta provocó numerosas bajas entre los franceses, pero finalmente fue sofocada y a continuación se desencadenó una gran represión con el fusilamiento sumarísimo de nuevos supervivientes de las refriegas callejeras, como recoge el famoso cuadro de Goya, ¿lo recuerdan? Pero la mecha ya se había prendido, y la noticia de la revuelta madrileña provocó levantamientos en muchas ciudades que consiguieron resistir. Mientras Napoleón reunía en Bayona una asamblea de notables españoles afrancesados para proclamarse como rey de España a su hermano José, en Sevilla se constituía una Junta Suprema que iba a dirigir la resistencia en nombre de Fernando VII.
en quien había abdicado su padre Carlos IV. A partir de ese momento, se iba a desencadenar una feroz guerra de guerrillas, punteada con sitios famosos como los de Zaragoza y Gerona, y también muchas batallas campales. Vamos a hacer esta pausa, nuestra primera pausa aquí en el programa, para recordarles a ustedes nuestras plataformas donde nos pueden descargar. Sé que lo digo cada programa, cada día, pero es importante porque hay mucha gente nueva que se está adoptando y se está adaptando a estos programas, y es importante que sepan estas personas dónde nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izun en Facebook, en Instagram y en YouTube. Cualquiera de esas tres nos pueden dejar sus mensajitos. Ya saben que nosotros personalmente les contestamos todos y cada uno de ellos. Y pues nos pueden escuchar también en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en SoundCloud, en Spreaker, en Overcast, en Radio Republic, en todas esas plataformas de podcast que están a la mano y que ustedes conocen. Ahí nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izun. Recuerden muy bien, Crónica Lunares de Izun. Y pues nada, vamos a la pausa y continuamos con este programa tan interesante. El enquistamiento del conflicto en España provocó la intervención del emperador en persona, al frente de su Grande Armée. En el año de 1808, en ese diciembre de 1808, Napoleón arrolló sin demasiado esfuerzo la resistencia que ofrecía el ejército español y el cuerpo expedicionario británico del general John Moore. Pero los acontecimientos en Europa le obligaron a regresar a Francia en enero del siguiente año, o sea que fue en 1809, dejando al mando de las operaciones a sus subordinados, que acabaron ocupando todo el país. Con la Junta Suprema sitiada en Cádiz y el ejército prácticamente en desbandada, la resistencia se centró en grupos guerrilleros. Esta situación se mantuvo hasta el verano de 1812, cuando las tropas británicas, españolas y también las portuguesas pudieron derrotar al ejército francés en la batalla de Arapiles, iniciándose la retirada que culminaría tras la derrota de la batalla de Vitoria en el año de 1813. La expulsión de los franceses devolvió al trono a Fernando VII, que, ajeno a los anhelos populares que se habían reflejado a la Constitución de Cádiz de 1812, reinstauró una monarquía absoluta y reprimió cualquier intento de liberación de la monarquía, con lo que se sumió al país en un largo reinado de conflictos políticos y sociales y de crisis económica, que fue el bastión de su caída. Esta maldita guerra fue la causa de todas las desgracias. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal. Destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses. Esta maldita guerra me ha perdido. Napoleón I, refiriéndose a la guerra en España. En las colonias españolas en América, la influencia de las ideas de la Ilustración y la decadencia del poder en España había provocado un aumento de las ansias independentistas. El ejemplo de la independencia de las colonias británicas, junto con los problemas de comunicación con la metrópolis,
que había provocado la guerra contra Francia, habían confirmado su capacidad de autogestión. Las juntas que se formaron a partir de 1808 en los diferentes virreinatos y que tuvieron el objetivo inicial de garantizar la continuidad del gobierno español, derivaron poco a poco hasta convertirse en asambleas independentistas. Cuando quedó claro que Fernando VII adoptaba una posición absolutista y reacia a cualquier cesión, el conflicto pareció inevitable. A partir de 1811, se fueron sucediendo las declaraciones de independencia y los enfrentamientos con las tropas españolas y los criollos que siguieron leales a la corona. En este proceso destacaron diversos jefes políticos y militares, como los muy conocidos Simón Bolívar, José de San Martín, que consiguieron expulsar a las tropas españolas, pero fracasaron en el intento de mantener la unidad política de América Central y también del Sur. Tras la independencia de los virreinatos del sur y el centro de América, el Imperio Español había quedado reducido a Cuba y Puerto Rico en el Caribe y a Filipinas y algunos archipiélagos dispersos en el Océano Pacífico. Pero en esos enclaves también había arraigado el ansia de independencia y a lo largo de todo el siglo XIX se vivieron una sucesión de intentos para alcanzar dicho objetivo, que desencadenaron 3 guerras en Cuba durante la segunda mitad del siglo y culminaron en la breve y desastrosa Guerra Hispanoamericana de 1898, que supuso el punto final de las aspiraciones coloniales en España. La doctrina Monroe de América para los americanos había marcado esta política anticolonial de Estados Unidos en el continente y su auge como potencia neocolonial contraria a los intereses europeos, pero ansiosa por controlar la economía y la política exterior de los nuevos países americanos. En consecuencia, había apoyado activamente al movimiento independentista cubano y también al filipino como estrategia para conseguir una base estable en el lejano oriente, aprovechando la explosión accidental del acorazado Maine en la batalla de La Habana para declararse la guerra a España, que no tenía los recursos militares ni económicos para enfrentarse a la nueva potencia mundial. La derrota de 1898 dejó en manos de Estados Unidos las últimas posesiones españoles en ultramar y provocó en España la aparición del regeneracionalismo, un movimiento intelectual preocupado por los derroteros que estaban tomando el país y que abogaba por su modernidad. Me ruborizo al decirlo. La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Simón Bolívar, dicho en 1830. Para 1788 sube al trono Carlos IV. De 1793 al 94 fue la guerra de los Pirineos contra Francia. En 1796 España se alía con Francia en el Tratado de San Ildefonso en contra de Gran Bretaña y pierde el monopolio del comercio con América. En 1797, la flota hispano-francesa es derrotada por la inglesa en la batalla del Cabo de San Vicente y Nelson ataca Tenerife. En 1800, España cede a Francia Luisiana. En el año 1801 fue la Guerra de las Naranjas contra Portugal. En el 1802, por la paz de Amiens, Mallorca vuelve a España. En 1805 fue la derrota hispano-francesa en la batalla naval de Trafalgar y muere el almirante Nelson. En 1807 fue el Tratado de Fontainebleau que autoriza la entrada de tropas francesas en España
En 1808 fue el levantamiento de la población